Bueno amigos, y me encuentro en la grata compañía del doctor, licenciado, profesor y autor del libro Un siglo después. ¿Cómo está? Muy bien, Rosana, muy bien. Siempre pendiente de hacer alguna aportación, ¿verdad? Que sea válida para la gente educarse mejor sobre la ciudad de Mayagüez y sobre Puerto Rico. El libro Un siglo después, el cual tuve el placer de leer, pero no voy a decirlo todo, porque la idea es que los amigos televidentes pues lo puedan adquirir, me resultó fascinante. Pero yo quiero que usted le diga a los amigos de qué se trata, qué pueden esperar cuando leen esto y cómo usted escribe una novela, un relato. Mira, se trata de un relato novelado, ¿verdad? O una novela histórica. No es una novela como las novelas que usualmente conocemos, porque la novela es todo ficción, ¿verdad? Aquí en este libro, en esta historia, pues hay hechos reales mezclados con hechos ficticios, ¿verdad? ¿Qué proporción? Ni yo mismo sé, ¿verdad? Pues eso habría que cuantificarlo, pero una buena parte es verdad y otra parte es creación del autor. ¿Y de qué se trata el libro? Bueno, lo que ocurre es, mira, todo esto viene porque estamos ya en el año número 100 del terremoto de Mayagüez de 1918, que se llamó San Fermín, que fue algo terrible. La gente pues no ha tenido la oportunidad, porque no hay ni siquiera una historia del terremoto, lo que hay son unos recortes periodísticos y alguno que otro artículo, ¿verdad? Pero yo por primera vez reúno bastante. No puedo reunirlo todo porque, vuelvo y te digo, eso está disperso. Pero fue una catástrofe en lo que a Mayagüez concierne, más fuerte que María, ¿verdad? Mayagüez quedó destrozado, ¿verdad? Y en aquella época no había FEMA, ni había compañías que vinieran de otro lado a ayudar, sino que aquello fue terrible, ¿verdad? Los mayagüezanos tuvieron que afrontar aquella situación, los mayagüezanos y la gente del oeste de Puerto Rico, porque en Aguadilla fue terrible también. Y entonces, pues, de las 1000 historias que pueden salir de ese terremoto, que yo podría mencionarte, ¿verdad? Como la historia de una fábrica que se llamaba La Habanera, de tabaco, que todavía está allí el edificio, es al lado de lo que era la mueblería La Única. Pues allí murieron 10 personas y hubo como 50 heridos, algunos de gravedad, porque el edificio se desplomó mientras esa gente estaban trabajando. La historia de una escuela elemental en la playa, que murió la maestra y unos niños. Hay historias relacionadas al colegio de Mayagüez, como por ejemplo el pórtico del colegio de Mayagüez, que es el emblema de esa gran institución. Pues es el pórtico porque el terremoto lo tumbó y eso fue lo único que quedó, que sobrevivió al terremoto. De manera que, y yo podría seguirte contando historias de las cosas que pasaron en el terremoto, ¿verdad? Pero de todas esas historias, a mí me llamó la atención una historia humana, real, que fue la de una monjita que trabajaba en el Hospital San Antonio y vivía en el asilo de Mayagüez, que había venido de España a servirle a los pobres y a los necesitados de Mayagüez, y fue la única víctima en el Hospital San Antonio. Se cayeron las paredes y ella sufrió unos golpes muy terribles. Que posteriormente la 3 semanas después, ¿Lo leí? el 2 de noviembre, el terremoto fue el 11 de octubre, 3 semanas después, el 2 de noviembre, ella murió a consecuencia de los golpes que recibió durante el terremoto. Y entonces me estuvo muy triste eso, porque en aquella época no había teléfono, ni cable, ni siquiera comunicación a través de periódicos, y eso era tan distante España para aquella época, que la familia no se enteró, ¿verdad? El único medio que había era el telégrafo, y el telégrafo quedó destruido y tomó años en que hubiera telégrafo de nuevo. Pues la familia de esta monjita no se enteró de que Sor Teresa, como se llamaba, había muerto en ese terremoto que había ocurrido en Puerto Rico, que se llamó San Fermín. Y entonces, pues, yo elaboro una historia novelada, ¿verdad? Porque ella murió definitivamente, en el libro aparece hasta el acta de defunción, ¿verdad?
Lo curioso de esto es que nadie nunca en 100 años la había mencionado, ¿verdad? Se sabía de otras muertes en el terremoto, pero parece que como era una pobre religiosa, sin familia aquí, sin grandes vínculos aquí, pues murió, la trajeron a este cementerio, que por eso estamos aquí, y ahí está enterrada en una tumba que tenían los padres redentoristas. Esto ocurrió en el 18. Ya en Mayagüez lo que estaban dirigiendo la Iglesia Católica eran los padres redentoristas. En tiempos de España se llamaban los diocesanos. Y los redentoristas tenían una tumba ahí y ahí pues descansa en paz. Tiene que estar ahí indudablemente porque tú sabes que para remover un cadáver de una tumba se necesita el consentimiento para hacer una exhumación de los familiares y los familiares nunca se enteraron. Ni nunca vinieron a Mayagüez, por lo tanto, ahí descansa en paz. Y entonces yo elaboro esta historia tomando como punto de partida y como hilo conductor, ¿verdad? Que es como el agarre central de una novela, es que tú tienes un tema que va desarrollándose durante toda la novela, en distintos escenarios, en distintas circunstancias. El hilo conductor es la muerte de la monjita, ¿verdad? Y yo emprendo, después de hablar del terremoto muchísimo... Y de lo que pasó aquí en Mayagüez, que no solamente fue el terremoto, fue como una cadena de eventos que nos dejó devastados. Menciona como nosotros como mayagüezanos nos pudimos levantar con muchísimo trabajo, porque estábamos hablando de muy poquitito dinero que en aquel milagrosamente. Entonces, tanto así que mira, esta semana di una conferencia en el Colegio La Milagrosa y el Colegio La Milagrosa le pusieron ese nombre porque el terremoto lo había tumbado, ¿verdad? El antiguo colegio y milagrosamente ellas pudieron levantarlo y decidieron bautizarlo como La Milagrosa, ¿verdad? Mayagüez ocurrieron milagros porque la necesidad era tremenda, unas 700 casas se destruyeron, la alcaldía se destruyó, la iglesia se destruyó, el edificio principal en Mayagüez, que era el cuartel de infantería, que es donde estuvo la escuela Hostos Vieja. En Mayagüez se destruyeron los principales edificios, eran edificios de ladrillo. Y entonces eso se derrumbó, lo más que sobrevivieron fueron las casitas de madera porque aguantan el movimiento de un terremoto, ¿verdad? Y entonces pues el primer capítulo yo lo dedico a eso, sí. Desde el momento de las 10:14 del 11 de octubre de 1918, que era una mañana preciosa en Mayagüez que nadie imaginaba, la gente se estaba preparando para una fiesta que había en el Casino Español, que era un gran centro cívico frente a la plaza. Todo el mundo tranquilo y de momento se desató ese terremoto. Y esas personas que nos están viendo quieren leer y tener este viaje, ¿dónde pueden adquirir el libro? Pues el libro está en San Juan, está en las librerías. El problema es que en Mayagüez hay muy pocas librerías, ¿verdad? Y entonces por eso la casa que lo publica, ¿verdad? Yo lo escribo, lo publica Editorial Gaviota, que es una de las editoriales principales de Puerto Rico, que son los dueños de la Casa Norberto en Plaza de las Américas, que es la principal librería en este momento. Pues está en esas librerías de Río Piedras de San Juan y en Mayagüez hemos hecho arreglos para que esté en la Ricómino y en un restaurante que mucha gente conoce, el Siglo XX, en el centro de Mayagüez. Y en el museo yo lo vi también. En el museo del colegio, pues yo hago un viaje imaginario, real e imaginario, porque en realidad hice los viajes tratando de localizar a la familia de la monjita, ¿verdad? Muerta en Mayagüez y desconocida por 100 años, hasta que yo hasta ahora descubro en el registro demográfico el acta de defunción, ¿verdad? Por otras referencias que tuve, pero que nadie conocía, ¿verdad? Y entonces en esos viajes, pues yo, por ejemplo, en Madrid recuerdo mis años de estudio en Madrid, ¿verdad? Porque da la casualidad que, y eso es la parte que es novela, ¿verdad? Que ella vivió en el mismo barrio que yo viví en Madrid cuando era más joven. Y
Y luego en Barcelona, que es donde supuestamente es la ciudad natal de ella, pues también hago lo mismo, ¿verdad? Proveo mucha información de Madrid, de Barcelona, y luego me voy a París y allí también aprovecho para investigar sobre Betances y sobre otro gran personaje mayagüezano, de manera que es un poco un viaje imaginario también. No tenemos que montar un avión para viajar con el libro. Con el hilo conductor de la monjita. Un siglo después del doctor, licenciado y autor Fernando Bayrón Toro. Muchas gracias por habernos citado aquí en un cementerio, pero obviamente pues tiene una razón lógica. Muchas gracias, amigos, y esperamos que lo lean, al igual que yo. Muchas gracias. Vamos a ver por acá. Me encantó. La parte, por ejemplo, esta de